Desde hace 731 días, María del Carmen busca desesperadamente a su hija Pamela Gallardo, quien desapareció en el Ajusco el 5 de noviembre de 2017, después de salir de un concierto de música electrónica. Las autoridades no han avanzado en la investigación, por lo que familiares y amigos decidieron marchar del Jardín Tolsá en la salida del Metro Valderas hacia el búnker de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para pedir justicia. Porque el mismo sistema, el mismo procurador, las mismas procuradurías, las mismas fiscalías nos hacen ser madres activistas, ¿no? Y no nada más para mí en la Ciudad de México, en muchos lados de la República, que realmente se ha salido de control las desapariciones de nuestras hijas. A ellas se sumaron familiares de otros desaparecidos que al llegar a las instalaciones de la Procuraduría bloquearon la calle Doctor Río de la Loza para pedir justicia y agilizar las investigaciones. Tienen el deseo de que sus seres queridos regresen pronto a su hogar. Carteles con mensajes y fotos de los desaparecidos sellaron las puertas del búnker para impedir la entrada por este acceso, esperando tener una respuesta pronta de las autoridades. Invitaron a las madres de desaparecidos a unirse al colectivo hasta encontrarlos con amor para no rendirse en la búsqueda de sus seres queridos. Las madres somos las que no nos cansamos en una búsqueda nada más, ¿no? Yo siempre voy a morirme con la esperanza, que la voy a encontrar, porque ella era libre para vivir en este país y en el mundo entero, ¿no? Como todas las mujeres que traemos en desaparición. No es posible que una niña de 14 años a un año no tenga como una búsqueda realmente de emergencia, ¿no? Como María del Carmen, cada día miles de mexicanos luchan por encontrar a personas desaparecidas. Pamela Gallardo cumplió el pasado 26 de septiembre 25 años y aún la esperan en su casa para poder festejar con ella. Con imágenes de Libe Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.